¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy el licenciado Oliver Guzmán y hoy les hablaré respecto a la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional respecto a la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, como bien saben, es una medida cautelar la cual es impuesta cuando presuntamente una persona comete un delito de los cuales se encuentran consagrados en el artículo 19 constitucional, como lo puede ser el homicidio, el secuestro, violación, incluso ahora ya hasta la defraudación fiscal, entre otros. Por la simple analogía de que un sujeto cometió un ilícito, se le impone esa prisión preventiva oficiosa. Oficiosamente el juez la impone sin necesidad de que las partes contravengan y que se respete el principio de contradicción consagrado en el artículo 20 constitucional para poder aportar datos, incluso medios de prueba, por parte de la defensa para poder acreditar que no existe riesgo de sustracción del proceso, riesgo a la víctima, testigos, indicios o cualquier otro método que obstaculice el procedimiento. Bien, ¿cuál es el problema hoy en día respecto a la prisión preventiva oficiosa? El problema de esa medida cautelar deviene de la violación a los derechos humanos, como lo es a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Porque recordemos que todas las personas, cuando somos sometidos a un procedimiento, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque en México prepondera o prevalece el sistema penal acusatorio, más no un sistema inquisitorio o mixto como había desde antes del 2011, 2016. Al ser un sistema acusatorio, debe prevalecer la presunción de inocencia. Sin embargo, hay autores que establecen que la prisión preventiva oficiosa es como una pena anticipada, toda vez que aún no has sido declarado culpable y ya estás siendo privado de tu libertad de manera arbitraria. ¿Cuál es la problemática de la prisión preventiva oficiosa en México? Ha habido sentencias relevantes en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano a modificar el artículo 19 constitucional. Esto en virtud de diversas detenciones que ha habido a sujetos en donde se han violentado sus derechos humanos y han ganado los casos dentro de la Corte Interamericana. La de más relevancia es el caso Zompaxle, Tecpile y otros contra México, o el caso García Rodríguez y otros contra México, en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a reformar el artículo 19 constitucional y eliminar del texto constitucional la prisión preventiva oficiosa. Una cosa, para que no se confundan, es la prisión preventiva oficiosa y otra muy distinta, la prisión preventiva justificada. Ambas son prisiones preventivas, únicamente que la justificada, a diferencia de la oficiosa, el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar la necesidad de cautela, situación que en la prisión preventiva oficiosa no lo prevalece o no lo prevé el artículo 19 constitucional. ¿Qué dice el artículo 19 constitucional? A la persona que esté sometida a un procedimiento, más o menos, no exactamente igual, que esté sometido a un procedimiento y que esté imputado el delito, ya sea secuestro, homicidio calificado o cualquier otro de los que se encuentran previstos en ese catálogo de delitos del 19 constitucional, oficiosamente se internarán en el centro de readaptación y se les impondrá la prisión preventiva. A diferencia de la justificada, en la prisión preventiva justificada el Ministerio Público tiene que solicitar la prisión preventiva, pero debe de acreditar. ¿Qué debe de acreditar, licenciado, el Ministerio Público? Bueno, debe de acreditar que haya riesgo de sustracción del proceso o que haya riesgo a la víctima, riesgo a los testigos e incluso textualmente el artículo 19 ya establece que también exista algún riesgo a la comunidad, pero debe de acreditar. ¿Y qué es lo inconvencional del artículo 19 constitucional? Bueno, pues lo inconvencional del artículo 19 resulta que no se le puede imponer a una persona la prisión preventiva por el simple hecho de que haya cometido un delito que esté previsto en ese catálogo. Y a través de las sentencias que mencioné hace unos momentos, que para que las recuerden, Edson Paz y Tecpile contra México y otros, o García Rodríguez y otros contra México, ya estableció la Corte que la prisión preventiva únicamente debe ser excepcional,
debe ser excepcional, no debe ser excesiva y únicamente en los casos donde se acredite que es necesario guardar esa cautela. Bueno, ¿qué es lo que propone el suscrito? ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo reformar el artículo 19 constitucional, específicamente en su segundo párrafo. Sí, es un segundo párrafo, en donde mi propuesta o mi iniciativa de reforma es la siguiente: que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, debiendo el Ministerio Público obligatoriamente acreditar más allá de toda duda razonable la necesidad de cautela para solicitar la prisión preventiva y acreditando la imposibilidad de solicitar diversa medida cautelar para garantizar los fines del procedimiento. El juez en ningún caso ordenará la prisión preventiva oficiosamente y siempre optará por imponer como medida cautelar la menos lesiva para el imputado. Después de esta iniciativa de reforma que yo propongo, se modifique el artículo 19 constitucional, ¿cuál sería el beneficio para la ciudadanía, para la población? Porque al final de cuentas todas las personas nos veríamos beneficiados, porque todas las personas somos susceptibles de un procedimiento penal. Nadie estamos exentos de que en algún momento cometamos alguna conducta con apariencia de delito y nos podamos ver afectados en nuestros derechos personales, tanto de privación de libertad, así como de libertad física y mental. ¿A qué quiero llegar con este tema? Con este tema lo que quiero llegar es que mientras ese artículo siga prevaleciendo, va en contraversión con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que el Estado mexicano garantizará los derechos humanos a los individuos, pero también establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna que México es parte en diversos tratados internacionales y que garantizará y respetará dichos tratados. Existe un pacto o un principio general del derecho que es el Pacta Sunt Servanda. El Pacta Sunt Servanda lo que dice que los pactos están hechos para cumplirse. Y si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o como mejor la conocen muchos, el Pacto de San José, condenó al Estado mexicano a modificar dicho artículo, lo que tiene que realizar el Estado mexicano es obedecer dicho ordenamiento. Sin embargo, también existe el criterio nacional, el precedente nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde incluso ya hay jurisprudencia al respecto, que manifiesta que son vinculantes, que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos únicamente son vinculantes al Estado mexicano, mas no obligatorias. Es por ello que supuestamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha reformado dicho artículo o no se ha hecho algo al respecto para reformarlo. Sin embargo, mientras ese artículo siga prevaleciendo, es inconvencional, porque va en contra de los tratados internacionales en los que México es parte y también va en contra de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Eso es lo que por el momento quiero compartirles. Más adelante seguiré subiendo más cápsulas. Soy el licenciado Oliver Daniel Guzmán, especialista en Derecho Penal y maestrante en Derecho Penal, y nos estaremos viendo más seguido. Hasta luego.